Esto refleja en especial en las preguntas que Dios responde una a una tan pacientemente en este libro. Desde el primer libro, desde el primer capítulo 1 de Malaquías, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 15, encontramos una serie de preguntas hechas, al parecer, por los jefes del pueblo, los que no creían que Dios había estado enseñando a través de su palabra. Cada pregunta va precedida de una declaración de Dios sobre la situación espiritual del pueblo en aquellos días. A continuación, cada pregunta llena de dudas del pueblo, finalmente la respuesta de Dios. Después de esta serie de preguntas y respuestas, el mensaje procede a hacer una clara distinción entre los judíos, su futuro por un lado, y por los injustos, su futuro por otro. Este libro de Malaquías termina con una exhortación final dirigida al pueblo de Dios. La iglesia actual, como el pueblo de Dios de esta época, están en la misma situación. La gran mayoría de la iglesia está insensible. La gran mayoría de la iglesia se está comportando como ingrata, y algunos de los que conforman parte de la iglesia están apostatando. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado La iglesia ingrata y apóstata. Malaquías capítulo 1, versículo 2. La Biblia dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. ¿Cuál es la primera pregunta? Vean su Biblia, no me vea a mí. ¿En qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Vayamos rápidamente dentro del Antiguo Testamento, al libro del Antiguo de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 37, en donde, como se había hecho al principio con Israel, en el momento del Éxodo, ahora también Dios muestra que nos ama. Es increíble olvidar de dónde nos sacó Dios. Es increíble pensar únicamente, egocéntricamente, en lo mío, en mi beneficio, en lo que me puede traer ganancias, en lo que me puede traer resultados positivos para mi vida. Deuteronomio capítulo 4, verso 37. ¿La tiene? Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó, ¿de dónde? De Egipto. A los cristianos, Dios nos ha sacado a muchos del alcohol, de la pornografía, de la inmoralidad, del pecado. Nos ha sacado de vivir en el reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de luz. Colosenses capítulo 1 al capítulo 3, Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 1 nos ha trasladado, nos ha hecho sentar en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Y el comportamiento de muchas personas dista completamente de que ahora están completamente convencidos de que son cristianos. Esa ingratitud de la iglesia, tal pareciera que sigue vigente en el corazón de muchas personas. Dios protegió, guió, alimentó, amó a su pueblo. Sin embargo, ellos en su corazón dudaron de ese amor, así como muchos que se dicen cristianos y le ponen interrogante, preguntándole a Dios:
¿En dónde estás, Dios, cuando estamos padeciendo esta circunstancia adversa? ¿En dónde estás, Dios, cuando nosotros padecimos esta fractura familiar? ¿En dónde estás, Dios? Vayamos primeramente, antes de contestar esta respuesta, ¿por qué Dios escogió de entre los dos hermanos a uno solamente? Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 10. ¿La tienes? El apóstol del amor, Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, primer parte del versículo 6. A los que son estudiantes de la Biblia y que ya el Espíritu Santo les está enseñando a trazar los versículos. Podemos trazar los versículos, los capítulos por versículos, por frases o por palabras. Y aquí en este primer versículo, en esta primera frase, si decimos que tenemos comunión con Él, cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera puede decir que tiene comunión con Dios. Cualquiera puede decir que pasa tiempo con Dios. Cualquiera. Dice el versículo, parte B. ¿Y cómo? Y andamos en tinieblas. El hecho de que tú tengas la Biblia cargando, amiguito, no significa que seas cristiano. El hecho que estés los 365 días del año dentro de un edificio que muchos llamamos iglesia, no significa que seas cristiano. El hecho que te sepas los 1180 capítulos de la Biblia, no significa que seas cristiano. Porque tiene que haber evidencia de una transformación en tu vida. Si eres cristiano, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Santiago capítulo 1, primer carta a los Corintios capítulo 6. Tiene que haber una transformación. No puedes decir que eres cristiano, que tienes comunión con Dios, lo puedes decir, pero tus hechos evidencian otra cosa, seguro no eres cristiano. Tienes 10 años con tu amante, sigues robando. Por el hecho de que crees cómo se manejan las cosas en la iglesia, crees que eres cristiano, estás equivocado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. La palabra practicar se traduce del griego al lenguaje actual español, se traduce andar diario, vivir de manera perseverante. Si practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, ¿qué dice la Biblia? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, Dios mío, cristianos que dicen, aquel es más pecador, yo porque soy cristiano, pero aquella es una adúltera, aquel es un ladrón, aquel es esto, yo soy cristiano. Jacob y Esaú eran hermanos de los mismos padres, sin embargo, Dios no los trató de igual manera. Al escoger a Jacob, rechazó a Esaú. La decisión fue claramente suya como resultado. Esaú no pudo triunfar, dejado en libertad al hacer todo mal que se le antojara. Se rebeló contra Dios, pero nunca pudo denotar a Dios ni al pueblo de Dios. Si miramos el pasado, veremos que Esaú era un hombre carnal, completamente materialista. Daba muestras de ser orgulloso, contrario a Dios. Más tarde, sus descendientes, los edomitas, también se resistieron a Dios y fueron orgullosos ante los hombres. Y por medio de Abdías, Dios les predijo su caída. Eso lo puedes leer en Abdías. Lo que Dios quiere demostrar aquí es que el hecho de que Israel siga siendo bendecido por Dios
como su pueblo, mientras que sus descendientes Esaú, ¿verdad?, y a Jacob muestran la vida o de un cristiano genuino o de alguien que se llama cristiano y no lo es. Recordamos que los sacerdotes y el sacerdocio habían renacido después del exilio. Eso tú también lo puedes leer y confirmar en el libro de Nehemías, particularmente en el capítulo 8 y 9, en donde fue el avivamiento. Un avivamiento no es llenar iglesias, ese es un resultado. El avivamiento es reconocer tu vida de pecado, eso es avivamiento. El pueblo confesó. El sacerdote Esdras hizo una oración larguísima que se encuentra en el capítulo 9 y volvieron a los ritos ceremoniales, volvieron a buscar a Dios algo maravilloso, como dice Mateo 6:33, buscaron a Dios, a la alabanza, la adoración de corazón. Ese es avivamiento. Y fíjense ustedes que al parecer los sacerdotes, hablando en Malaquías, se estaban apartando otra vez. Se estaban apartando de la ley de Dios. Se estaban dirigiendo hacia el mismo estado en cosas que habían desarrollado en el pasado, en los días del sacerdote Elí y de sus 2 hijos malvados. Es tan fácil, cristiano, que vengas a la iglesia. Es como el matrimonio. Romanos capítulo 5. El matrimonio es una analogía con la comunión de Dios. Tiene que haber fidelidad. Tiene que haber búsqueda principalmente del varón. Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 hasta el 7. El esposo es quien fomenta, es quien busca a la esposa, es quien busca el compañerismo, como Cristo a la iglesia. Juan capítulo 4. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, dentro del matrimonio tiene que haber fidelidad, como lo es en la comunión con Dios. Tiene que haber compañerismo, como lo tiene que haber con Dios. Tiene que haber honestidad, ¿verdad?, como lo tiene que haber con Dios. Tiene que haber un sacrificio, no para salvación, sino ¿para qué? Para ser feliz la otra parte, así como Cristo. Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se despojó, amor sacrificial. Así el esposo, así Cristo se dio por la iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que el matrimonio se puede volver monótono, como se puede volver tu comunión con Dios monótona, como se puede volver frío en algún momento tu matrimonio, como se puede volver tu vida en Cristo monótona. En el matrimonio das el gasto porque lo tienes que dar. En Cristo, pues ahí está el diezmo porque lo tengo que dar. Ya no hay amor. Vas a tu casa porque tienes que ir. Hasta haces más tiempo para no llegar, pero ahí estás. A la iglesia, pues no tengo otra cosa que hacer. Vengo el domingo. Y eso es tristísimo. Y así se estaba comportando ya el pueblo de Dios. Se estaban apartando de la ley de Dios. Se estaban apartando de la comunión con Dios. Empezaron a volverse fríos. Y todo lo hacían como monótono. Ya salió, apariencias. Delante de la gente nos portamos de una manera. En la familia pues nos aventamos el sartén. Nos hacemos esto. Igual en la iglesia. ¿Cómo estás? Bendecidísimo, gloria a Dios. Aleluyita. Apariencias. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Y eso los llevó a menospreciar. Sin embargo, los sacerdotes se preguntaban, pues ¿en qué hemos fallado a Dios? Como un esposo. ¿En qué te hemos fallado, esposita? Tienes 2 coches, tienes tu iPhone X, Z, tienes todo, ¿verdad? Tienes aquello, tienes casa, pues aquí estoy. Yo me la paso trabajando casi las 24 horas. Te faltó lo principal, amor. Efesios, Apocalipsis, capítulo 2. La exhortación a la iglesia de Éfeso. Muchas obras, muchas actividades, mucho tilín, pero nada de paletas, mucho esto, mucho aquello, ¿verdad? Pero te falta lo principal, amor. Y los sacerdotes como el padre de familia, pero si aquí estamos, no lo que quieres es que estemos aquí.
Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre. ¿Y qué dice? Y el siervo a su Señor. Si pues, ¿qué dice Dios? Soy yo Padre. ¿Qué dice? ¿Dónde está mi honra? Dios preguntándole a su pueblo, ¿de veras soy tu Padre? ¿De veras me buscas con todo tu corazón? ¿De veras soy prioridad para tu vida? ¿De veras me estás buscando para alabarme y bendecirme? ¿O me estás buscando únicamente porque te conviene? Dice la Biblia. Segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Dónde está mi honra si soy Señor? ¿Dónde está? ¿Qué dice? Mi respeto, mi reverencia, mi temor. Es como se traduce temor. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, ¿que qué? Menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¡Qué falta de respeto! Yo a las 7:30 de la mañana, de lunes a viernes, como ejemplo, mis niñas tienen que estar en la escuela, 7:45 máximo, si no se cierra la puerta. ¿Hay más respeto en las cosas seculares que en las cosas de Dios? Esto es increíble. La gente llega a la hora que le da su gana, perdóname la expresión, se levantan, andan para allá, nada más falta que pasen guajolotes, de veras. Menosprecian la mesa del Señor como si fuera así nada más. Ay, mira nada más esto. Ah, sí, ah, está ese cuate, esto. Otros viéndole las piernas a la hermana, otros haciendo negociaciones por allá. Dile que me pague el topper, dime esto, por favor. Hay más respeto en las cosas que no son del Señor que en las cosas del Señor. A eso se refiere ese versículo. ¿En qué hemos menospreciado? Le estaban preguntando, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué, Señor? Si aquí estamos. La respuesta de Dios fue que, en primer lugar, le habían ofrecido a él las obras. Y guardaron lo mejor para ellos, las obras. Tu devocional, ¿a qué hora lo haces diario? Si es que haces devocional. ¿A qué hora lo haces? A las 8 de la noche, cuando ya, o a las 10 de la noche que viste ya El Señor de los Cielos, temporada 5, ya se acabó, ahí nos vemos, ahora sí mi devoción, hasta que te sobró el tiempo. Haces tu balance económico, primero esto, aquello, el otro, esto, y hasta el final te acuerdas que tienes que dar para la obra de Dios. Le ofreces sobras. Si para Dios no tienes tiempo, no lo tendrás para lo demás. Si tú no apartas para Dios lo de tus finanzas, lo de tu comunión con Dios, y no lo apartaste, nunca te va a alcanzar. Malaquías 1:7.
siguieran pecando, se sintieran a gusto, pero que nadie les llamara la atención, se sintieran esto así como un show montado. Y cuando Dios habla en sus 1180 capítulos, solamente 4 no tienen relación al pecado. Los 2 primeros de Génesis, que es la creación, y los 2 últimos, que son la Nueva Jerusalén. Los 1180 capítulos, los demás restantes, están en relación al pecado. Dios está hablando a su iglesia. Pero la gente se indignaba. ¡Qué fastidio es estar escuchando estos mensajes! ¡Qué fastidio estar escuchando del pecado! ¡Qué fastidio es vivir que hablen de santidad! Se quejaron porque únicamente estaban buscando sus intereses, únicamente estaban buscando su comodidad, eran egoístas. ¡Qué fastidio! Era únicamente estar cómodo. Preferiría ahorita estar viendo la televisión, únicamente viendo programas que me acomodaran. Y eso sí, la nevera llena de cosas, dinero en el banco. Eso sí, ¡qué fastidio estar viniendo a la iglesia! Se quejaron. Malaquías 1:13, ¿cómo dice? Habéis además dicho, ¿qué? ¡Oh, qué fastidio es esto! El pueblo de Dios quejándose. Lo que Dios les dio como bendición, lo que Dios les dio como privilegio, lo que Dios les dio como una enorme bendición de poderle llamar papito lindo, Abba Padre, poder servir, lo veían como queja, lo veían como carga, lo veían como algo ya cansado, fastidioso. ¿Por qué? Porque habían perdido su primer amor, como muchos de los que estamos aquí. ¡Qué fastidio es esto! ¿Y qué dice? Y me despreciáis. ¿Quién dice? ¿Yo? ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o lo cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. Lo que te sobró, lo que te dio la gana, lo que tú quisiste. Si se presentara, alcáncenme por favor una botita de agua. Si se presentara una autoridad secular, llámese la que sea, seguro te levantas a las 4 de la mañana. Seguro hasta te bañas. Y seguro te pones el mejor tacuchito, el mejor traje, decimos los mexicanos, el mejor vestido, te lo pones. Y estás desde antes ahí, y ya viene fulano de tal, y ya viene, y seguro hasta ahorraste, y hasta fuiste a la casa de empeño, segurísimo, para darle un regalo. No así con tu Dios. Le das las obras. Ahí dice Jehová de los ejércitos: si trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste a ofrenda, aceptaré. ¿Qué dice la Biblia? Yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Se quejaban de todo lo que Dios les mandaba, diciendo, ¿qué fastidio es esto? Y esto es increíble, porque lo que Dios les había dado como bendición, estar juntos, buscar a Dios en la mañana, qué precioso es ver en la mañana, ver el amanecer, darle gracias a Dios. Dice Jeremías, nuevas y cada mañana es su misericordia, grande es su fidelidad. Estar convencido en tu mente, en tu alma, en tu corazón, que estás unido en Cristo, lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo, que Dios te coloca en el momento que naces de nuevo en el cuerpo místico de Cristo. Estás unido a ese cuerpo donde Dios todo lo sabe, conoce tus necesidades, conoce tus preocupaciones, conoce tus gustos, conoce todo. Estar seguro de eso, qué maravilloso. Porque en el momento que se presentan adversidades, no buscas alcohol, no buscas droga, no buscas el sexo para sentirte aparentemente tranquilo, sino buscas a Dios. Y el pueblo era lo que estaba haciendo. Malaquías capítulo 1, versículo 14. Se quejaban y se quejaban y se quejaban. Maldito el que enseña. ¿Qué dice? Maldito el que engaña. ¿Qué dice? El que teniendo ¿qué? Machos en su rebaño. ¿Qué dice la Biblia? Promete
sacrifica, ¿qué? A Jehová lo dañado. Hermano, tenemos una hacienda, tenemos una residencia, es del Señor. Y cuando te la piden, no tienes tiempo. Hermano, tenemos un coche, es del Señor. Y cuando se necesita que le des un ray a alguien, no tienes tiempo. Hermano, esa es la casa del Señor, Dios lo sabe. Y cuando se necesita que hospedes a alguien, cierras la puerta. Maldito el que engaña. La próxima llamada de celular es del diablo. No, no es cierto. No, no es cierto. Ándenles que el otro día sonó y era mi suegra. No, no es cierto. No. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño, el que teniendo pasta, dinero o plata, dinero, marmaja, como tú le llames, y digas, es mío. Me costó. A nadie le doy. ¿Qué van a hacer con el diezmo? ¿Qué van a hacer con el dinero? Y echas ahí 20 pesitos. ¡Ah! Y ahí va la botella, ahí va el frasco, el alfolí, y estás viendo, ¿y a dónde lo llevarán? ¿Hasta dónde va? Y hasta unos binoculares, ya se fueron. ¿Y qué le harán? Eres un miserable. Así dice Apocalipsis. Eres un miserable. Creyendo que todo lo conoces, juzgando a predicadores, juzgando. Es increíble lo que Dios está evidenciando del corazón. Y ofreciendo lo que les daba la gana. Si yo estuviera en esa posición, sería mucho mejor. ¿Por qué no me dejaron continuar con todo esto? Por tu corazón. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, Señor, Dios mío, ahora sí, mira, si me saco el melate, si te doy el 20%, hazme favor, flojo. Si me saco el loto, la lotería, lo primerito es para ti, como si Dios necesitara de tus favores. Y Dios te ha prosperado, y Dios te ha bendecido, y Dios te ha dado algo que nadie te puede dar, es la vida eterna. Y no eres ni siquiera para dar 2 horas de tu vida para estar a solas con Dios. Porque te interesa únicamente tus bienes, tu empresa, tu comodidad. Y si te queda tiempo, lo demás se lo regalas a Dios como si le estuvieras haciendo un favor. Promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué quería Dios que hicieran? ¿Qué era lo que estaba buscando Dios? Los estaba confrontando. Mira, estás haciendo esto de manera deshonesta. Estás buscando únicamente tu fama, tu popularidad. Estás buscando únicamente tu éxito. Cuando el sumo sacerdote, quienes han leído Levítico, y quienes han leído de Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 10, las 5 ofrendas levíticas de Cristo en las 5 ofrendas levíticas, se darán cuenta que necesitaba haber disposición. Se daban cuenta que necesitaba haber santidad. La Biblia dice que Jesucristo se ofreció de manera voluntaria y con gozo, contentamiento. Y esto es impresionante porque hablaba de sumisión, de amor. Y cuando Jesucristo, como dice la Biblia en el tabernáculo, se ofreció de manera voluntaria, los muebles que estaban dentro del tabernáculo, desde el inicio, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, el primer mueble hablaba de el sacrificio, de morir al yo. El sumo sacerdote ponía la ofrenda, el animal, en el que esa sangre expiaba los pecados del pueblo, apuntando al sacrificio de Cristo en la cruz. El segundo mueble era el lavacro que era de bronce, apuntando al juicio de Dios, y dentro de él agua, apuntando a la palabra de Dios, donde el sacerdote únicamente se lavaba las manos y los pies, como lo hizo Jesucristo a sus discípulos. Después de eso,
Seguía caminando el sumo sacerdote al lugar santo. Del lado derecho encontraba un mueble donde estaban los panes de la propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 25. Jesucristo es nuestra propiciación. Él está sentado a la derecha del Padre. Del lado izquierdo estaba el menorá, los 7 espíritus de Dios, Jesús, la luz del mundo. Y antes de entrar, amados santos hermanos en la fe, al lugar santísimo, estaba otro mueble donde se ponía incienso aromático. Hablaba de la oración. El sumo sacerdote allí colocaba el incienso y lo encendía con el fuego que era encendido, el holocausto. Si no era así, era fuego extraño, cosa que Jehová no había pedido. Es decir, tus oraciones tienen que ser sinceras, tus oraciones tienen que reconocer el pecado, tus oraciones tienen que creer que Dios te escucha y no de que, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, quiero un coche, quiero una camioneta, quiero en la casa, quiero la camioneta esta, la de 4 puertas, Señor, acuérdate, tú ibas conmigo, acuérdate, quiero el iPhone X, quiero también dinero, quiero esto, en el nombre de Jesús. Por favor, esas son rogativas. La oración es orar, hablar con Dios. Que tu corazón sea derramado. Y el sumo sacerdote estaba allí en ese incienso, lo que tipifica el Espíritu Santo, lo que tipifica las oraciones santas, donde él oraba pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo perdón por su familia, pidiendo perdón por el pueblo de Dios. Y ahora tú y yo somos sacerdotes. Y ahí en ese momento, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el sumo sacerdote. Señor, perdónanos, Señor, reconocemos que no es nuestra justicia propia, las obras humanas las que nos dan la salvación o la vida eterna, es la esperanza en el Mesías prometido, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, es la fe en esa sangre del Cordero inmolado. Entonces, después de todo eso, le daba media vuelta al velo, lo que apuntaba al cuerpo de Cristo. Y allí estaba otro mueble. Ese mueble tenía una tapa donde era derramada la sangre del animal, de la víctima. Y 7 veces rociaba el sumo sacerdote. 7 veces, si eres estudiante de la Biblia, 7 veces te darás cuenta que 7 veces derramó Jesús sangre antes de llegar a la cruz del Calvario. Y allí no aguantaba el sacerdote. El sumo sacerdote no aguantaba porque se manifestaba la gloria de Dios. Se tenía que salir inmediatamente. ¿Qué significaba? Significaba que Dios no comparte su gloria con nadie. Significaba que nadie como tú y como yo nos vamos a colgar de la fama de Jesús. Que nadie como tú y yo vamos a usar lo que Dios nos ha dado como dones y talentos para nuestro beneficio, para prostituir el evangelio. No, nadie, ni como tú ni como yo vamos a estar, mira qué bonito soy, cómo me quiero, mira nada más, qué bueno soy, mira nada más falta. No, hombre, qué picudazo soy, mira qué estrategias. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es lo que estaba haciendo el pueblo. Malaquías 2:7, ¿qué les pedía a Dios? Predica el evangelio. Comparte de la palabra de Dios. Confronta a tu misma familia con el pecado. Háblales qué es el pecado. La ley es nuestro mentor. La ley es nuestra nana. La ley nos dice, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 2 y capítulo 3, en el 2 nos habla de muchísimas cosas preciosas en Romanos, en que evidencia al hombre religioso. Tú que dices que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que no se debe faltar testimonio, ¿guardas verdadero testimonio? Tú que dices que no se deben de circuncidar, ¿te circuncidas? Obras externas. Romanos capítulo 2, versículo 15, la conciencia. Romanos capítulo 3, diciendo Dios en relación a las 14 acusaciones. Dios como juez, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda. Dios diciéndoles, habla palabra de Dios, confronta. Cierto,
hay mensajes de restauración, hay mensajes de salvación, cierto, hay mensajes de edificación, hay mensajes de avivamiento, cierto. Aquí el Espíritu Santo les estaba diciendo: confronta a tu pueblo de pecado. Están tomando la iglesia como un mercado, están tomando la iglesia como una empresa secular, están tomando la iglesia como si fuera un business, están acomodando como les da la gana las cosas, están haciendo como les viene en gana, no están consultando a Dios. ¿Qué te estoy pidiendo?, dice Jehová de los ejércitos. Que me busques con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que no prostituyas el evangelio y que enseñes, ¿qué? Biblia. 2:7, Malaquías. Porque los labios del sacerdote han de guardar, ¿qué? Sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esto expresa hermosamente lo que Dios había querido siempre: que fueran sacerdotes. Debían enseñar la palabra de Dios y ser la fuente de la que aprendieran la ley de Dios y todos los hijos del pueblo. En resumen, eran los mensajeros de Dios y debían estar preparados. Primera carta de Pedro: prepararse para hacer defensa de la palabra de Dios con mansedumbre, para enseñar la verdad espiritual. Y esta verdad de Dios procede de Dios. El mejor ejemplo lo encontramos en Esdras capítulo 7 versículo 6, que lo vas a leer en tu casa. Y después de que fueron confrontados, después de que Dios te dijo a ti, que Dios me ha dicho a mí: busca a Dios, discipúlate. ¿Qué hicieron? Malaquías 2:8. Mas vosotros os sabéis, ¿qué dice? Se desviaron del camino. Habéis hecho tropezar tu testimonio. O edifica o tropieza. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis, ¿qué dice la Biblia? Corrompido el pacto de Leví. ¿Quién dijo? ¿Yo? Jehová de los ejércitos. Se apartaron del camino, se desviaron, tropezaron al pueblo, corrompieron el pacto, prostituyeron el evangelio, lo volvieron completamente una empresa secular. Dios mío, qué falta de sensibilidad a la palabra de Dios, cuando creyendo que se puede hacer lo que les da la gana con la palabra de Dios, están cavando su propia tumba. Y hay quien se da cuenta, y hay quien se está percibiendo eso. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, santos de Dios. Lo que le guste a la gente, estas alabanzas, porque mueven a la gente emociones. Con esta canto, vas a hacer que la gente se prenda emociones. Fuego extraño, prostitución del evangelio. Si ponemos a Pancho López en la alabanza, o si ponemos a Saturnino Hernández en la predicación, ¡uy! Se nos llena como si fuera Luis Miguel. Esto es increíble, gracias a la falta de comunión con el Señor. Pero cada uno va a dar cuenta de lo que nosotros hacemos. Que Dios tenga misericordia. Ya la tuvo en la cruz. Ya la tuvo en la cruz. ¿Qué fue lo que ocasionó que el pueblo de Dios se desviara? La falta de oración. El apóstol Pablo. Por favor, ve a Gálatas, capítulo 1, versículo 8. En donde se concesiona: si un ángel se te aparece, si alguien se te aparece, si Juan Diego Ampatines se te aparece a las 3 de la mañana y empieza allí en tu sala y a decirte: hazme un santuario, hazme esto, es una maldición. Gálatas 1:8, que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea maldito. Y cualquiera puede decir: ¿estamos haciendo lo que Dios hace? Sí, pero no lo que Dios te dijo. Estamos mandando a Pancho López a predicar, pero no era el que yo quería. Se le llama
fuego extraño. Verso 9, ¿qué dice? Gálatas 1:9. 9 y 10. Ya lo tenían ahí. 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora, ¿qué dice Pablo? Lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Verso 10. ¿Pues qué? Busco el favor de mi compadre. Busco caerte bien. Te busco. ¿Cómo entonces? Como esto lastima y ofende, no te lo voy a decir. Estoy cayendo en prostitución. ¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Dios. Y el pueblo de Dios, en el libro de Malaquías, se estaba expresando de esa manera. ¿Y por qué? Porque no pasaban tiempo con Dios, se hicieron insensibles. Mi pacto con él fue de vida y de paz, Malaquías 2:5, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Temer a Dios a través de la verdadera enseñanza bíblica. Versículo 9 de Malaquías capítulo 2. ¿Sabes qué ocasionó? ¿Sabes qué ocasionó que no enseñaran Biblia? ¿Sabes qué ocasionó que dejaran meter prácticamente al diablo al ministerio? ¿Sabes qué ocasionó que el pueblo gobernara y no Dios? Porque dentro de la iglesia no son los discípulos los que gobiernan. Hay autoridades. El pueblo de Dios, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, primer carta a los Corintios capítulo 12, pastores, evangelistas, son el gobierno que Dios ha instituido, no los seculares, no las otras personas. Ellos son el gobierno de Dios, y cuando eso sucede, se empieza a prostituir la palabra de Dios, la iglesia se empieza a desmembrar, empiezan a caer en cosas materialistas. ¿Y sabes qué sucedió? La falta de respeto. Malaquías 2:9. Por tanto, yo también os he dicho, viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis, ¿qué dice? Acepción de personas. Había deslealtad, deshonestidad. Pues cómo no, si eran desleales con Dios, eran desleales con Jehová de los ejércitos, ¿qué se esperaba con su esposa? ¿Qué se esperaba con las demás personas? Deshonestidad, adulterio. Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos, como dice, deslealmente? ¿Cómo? El uno contra el otro. Primer parte, traición entre cristianos, como si fuera el partido político de alguna ciudad. Me interesa únicamente lo mío, me interesa únicamente lo que es mío, no me importa, voy a quitar a fulano, a mengano, a perengano. ¿Por qué? Porque me cae gordo. Deslealtad. Tal persona, ¿sabes qué? No me interesa, no va a nuestros bienes, no me importa. Fulano nos deja más plata, más dinero, más lana, más feria, más morcacha, lo que sea. Ese sí vende. Deslealtad. Dice la Biblia, nos portamos deslealmente el uno contra el otro. ¿Cómo dice? Profanando. ¿Qué? El pacto. ¿Qué dice? De nuestros padres. ¿Están leyendo conmigo? ¿Sabes de qué habla todo esto? La raíz de la caída de un cristiano, de una familia, de una comunidad o de un país, es completamente dejar a Dios. La raíz de la caída de una persona, de una familia, de una comunidad, hasta de un país, es dejar a Dios. Lo puedes leer en Romanos capítulo 1, versículo 18
hasta el versículo 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser los más inteligentes, las estrategias. A ver, es que esto ya es viejo, no nos gusta. Ah, qué bonito. Cuando David quiso trasladar el arca en un coche nuevo, ¿no es así? ¿No dice la Biblia eso? ¿Qué sucedió? Aquellos que intentaron modificar de acuerdo a su carne las estrategias de Dios. Esto ya no se usa, ya no debe de ser así. Esto es viejo, esto ya no vende. ¿Qué sucedió? Se murió. Y la bestia estuvo a punto, la que estaba cargando el arca, a punto de morir. ¿Cómo debieran de ser las personas que nos llamamos hijos de Dios si a diario buscamos la comunión con Él? ¿Cómo debieran de ser? Si este hombre con un coche nuevo para trasladar el carruaje nuevo, el arca, como ya no se usaba, ya está vieja, esto ya no es moda, pues vamos a poner un turbo y que ese turbo lleve al tabernáculo, ¿verdad? Al arca. ¿Qué le sucedió? Se murió, porque no es conforme a lo que yo digo, ni como yo pienso, es como Dios dice. Pero como nos cerramos, no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, no somos sensibles a la voz de Jehová, nos parece todo lo demás como nosotros querramos, esto vende, esto deja, esto es lo que a nosotros se nos antoja, esto es popularidad, nos dejamos de Dios. 3 veces, Romanos 1, 18 a 32, Dios dice que los abandona. Y antes de que todo esto suceda, Dios te está hablando a ti y a mí, a los antiguos caminos, a buscar a Dios con todo el corazón, con un corazón contrito, humillado. Si fuiste desleal con Dios, con tus hermanos en la fe, lo vas a hacer con tu esposa. Malaquías 2, del 11 al 14. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado, ¿qué? El santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija del Dios extraño. Es increíble, jovencitos, personas que se llaman cristianas, casándose con inconversos, en la esperanza, ay, algún día se va a casar, ay, sí, se va a convertir en sapo. ¿Cómo es posible? Y ahora estás pagando las consecuencias de haberte casado con un inconverso. Verso 12. Jehová cortará de las tinieblas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Verso 13. Y está otra vez, haréis cubrir el altar de lágrimas. Léelo por favor, léelo. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que, ¿qué dice? No había arrepentimiento. Estaban, ay Dios mío, perdónanos, Nehemías capítulo 9. Y una vez que el pueblo de Dios tuvo lo que quiso, volvieron a hacer lo que quisieron y se apartaron de Jehová. Como muchos, tienen un problema financiero, tienen problema en la casa, ayúdenos a orar, pero pregúntale, ¿te discipulas? ¿Te congregas? ¿Buscas a Dios? ¿Ora usted? Pues no oro, pues solo que sea por eso. Y esto es increíble, ceguera espiritual. Y llorando lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué se llaman de cocodrilo? Porque continuamente el cocodrilo está enjugando, lavando sus ojos y de manera perseverante, continua, están lagrimeando sin necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay una convicción. Y así hay muchos cristianos lloran, ahora sí, perdóname, Flaviana, ya no voy a buscar pornografía, ahora sí, y vuelves a buscarla. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Así estaba el pueblo de Dios. Y otra vez a cubrir el altar de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento. Verso 14, mas diréis, ¿por qué, Señor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti. ¿Y qué dice?
adulterio, fornicación. Si fuiste desleal con tu esposa, si fuiste desleal, deshonesto con tus hermanos en la fe, lo vas a hacer con tu esposa. ¿Es lo que dice la Biblia? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El pueblo preguntó otra vez cómo era que se habían tratado con alevosía y habían profanado la santidad de Dios. La respuesta de Dios se contentó con señalar particularmente a sus matrimonios, sus relaciones familiares conforme al pacto. Era como si hubieran profanado la santidad de Dios al casarse con hijas adoradoras de dioses extraños. Y ahora digo, ¿desde cuándo tú no disipulas a tu casa? Que te sientes sacerdote de casa, padre de familia, estás buscando en otro lugar que te pongan como pastor, que te pongan como líder, pero no eres capaz de levantarte en la mañana a buscar a Dios con todo tu corazón, disipular a tu esposa, disipular a tus hijos. ¿Por qué? Porque únicamente buscas apariencias. Habían profanado la simiente del pacto. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Evidentemente, el pueblo fue objeto de esa acusación. Se habían divorciado de sus esposas, creyentes, muchos de ellos para casarse con mujeres paganas. La mujer que vivió contigo, o la esposa que está viviendo contigo, que es cristiana, que está orando por ti, que llegas en la noche y le preguntas, ¿pero qué hiciste? Lavar, planchar, hacer de comer, ayudarle a hacer la tarea a los niños, lavarte tus chones todos marcados con la marca del 666 y tantas cosas. Y todavía preguntarle qué estás haciendo. Y como la mujer se la pasa casi las 24 horas lavando, planchando, haciendo de comer, agrégale si trabaja y aparte luego te ayudan en la casa y le preguntas, ¿qué haces? Y a veces la encuentras, ¿verdad? Luego muchas por la necesidad del trabajo no se arreglan, no se maquillan, andan trabajando y la ves, ¡ay, el anticristo! Y de repente llegas a la oficina o al lugar de trabajo y ves a la muchachona. Ay, esta sí se baña, esta sí está bonita. Ya se fijó en mí. ¿Cómo se va a fijar en ti, viejo rabo verde? Se necesita no sé qué tener en la cabeza, en la maceta, para decir que una muchacha de 20 años se va a fijar en una persona de 60 años, por favor. Es lo que dice la Biblia, o sea, por favor, ¿cómo crees? Evidentemente, ¿y qué fue? ¿Sabes qué? Ya voy a dejar a mi esposa. Vivimos divorciados desde hace 3 o 4 meses. Ya no me acuesto con ella, ya no estoy engañando, mentiroso. En lugar de que busques a Dios con todo tu corazón y seas el sacerdote de casa. Pero siempre, una gran parte, la mayoría de los hombres, nosotros los hombres, ¿qué buscamos? Comodidad, que nos atiendan. Y más las mujeres, el domingo son el día que más de las veces trabajan. Porque el angelito, ¿verdad? Como en la mañana amaneció crudito el angelito, hay que hacerle chilaquiles. Tráigame mi caguama cristiana, ¿verdad? ¿No existen las caguamas cristianas? Por favor. A mediodía, pues como está cansado el angelito, quiere ver el fútbol. Ahí está, y con su caguamota, eso es vieja. Ya está la señora en patines en todos lados para traer las cosas más rápido. Y aparte le agregas, no dan gasto. La Biblia dice que nosotros, o sea, tenemos que proveer para la casa a aquel. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice, quien no da, quien no provee para su casa, es peor que un ¿qué? Incrédulo. Ha negado a la fe, ¿verdad? Y le va a la América. No, hombre, ya. Nos vemos en 20 años. Cancelo. Y esto es verdad, no lo de la América. Pero que todavía se atrevan
a exigir y no dar gasto? Ya, por favor. Y ahí anda la pobre mujer vendiendo artículos de belleza. ¿Sabes qué? Vete a lavar coches. ¿De veras, en serio? O sea, ¿qué de deshonesto hay que juntes cartón? ¿Qué de deshonesto hay que juntes latas? ¿De veras? Muchos de nosotros, en serio, un buen plan, lo hemos hecho, lo he hecho. ¿Sabes? Para pagar la luz, ¿qué de malo tiene? Pero como tienes un orgullo hasta la cabeza, ¿cómo? Si soy siervo del Señor, soy ungidísimo. Los siervos, la palabra siervo se traduce esclavo sin derecho. Y el pueblo de Dios, como ya estaba cansadito, pues ya me cansó esta mujer, ya esta mujer no me sirve, me busco otra más jovencita. ¿Por qué no te casas con la abuelita de 90 años? Malaquías 2:15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que yo no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar ¿a quién? Pero si grande es su misericordia, ¿no dice la Biblia? Grande es su fidelidad, ¿no dice la Biblia? Entonces, ¿se contradice la Biblia? Hay un límite de la paciencia divina. Hay un límite. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué te hicimos cansar, Señor? Si somos requete buenos. En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. ¿Qué significa? Mira los narcos, mira fulano, les va bien, mira aquel, y a nosotros que somos unos santos, ¿cómo nos va? Y en los tales se complace, es decir, estaban diciendo, Dios se complace del mal que del bien. Eso estaban diciendo los hijos de Dios. En lugar que doblaran su rodillita, clamaran a Jehová de los ejércitos, rogaran a Dios, dice primer carta a Timoteo, os ruego que levantéis manos santas, que oren por los que están en eminencia, es decir, el presidente de la república, el presidente municipal, oren por ellos, y dice Pablo, a fin de que vivamos quieta y reposadamente. Cristianitos que ponen en el Facebook criticando al presidente de la república, hazme favor. O poniendo chistes del presidente de la república o de autoridades. Fíjate qué falta de respeto. ¿Quién crees que puso a las autoridades? Dios. Romanos capítulo 13. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Por Él ha sido establecida. Quien resiste a las autoridades, resiste a Dios. Muchas veces, no siempre, una autoridad de algún lugar es el reflejo de la comunidad. Malaquías 3, del 1 al 6. He aquí, dice la Biblia, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, hablando de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará ¿a quiénes? A los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. La Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús, hay misericordia en la sangre de Jesús. Dios primero habla a su iglesia, y primero exhorta a su iglesia, y primero disciplina a su iglesia. Dios te está hablando a ti y a mí, a que busquemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas a Jehová de los ejércitos. Oremos. Dice tu palabra
Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan el salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Vuélvete a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Abandona ya el alcohol, las drogas, la pornografía. Ven a mí, dice Jehová de los ejércitos. Ven a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos dirán, ¿en qué hemos de volvernos? Deja que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón, que muestre tu vida, ese pecado oculto, juicio, chisme, murmuración, amargura, rencor, resentimiento, pornografía, inmoralidad. Ven a mí, dice el Señor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame. ¿Quieres ponerte en pie, iglesia? Levanta tus manos.